Cristo, porque Cristo fundó la iglesia sobre Pedro y lo nombró Papa, jefe, guía, mayordomo, vicario, llámelo como usted quiera, de Cristo. A ver, léame Mateo 16, 18 en adelante, escucha. Y yo ahora te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Ahí Cristo nombró a Pedro Papa, jefe, cuando le entregó las llaves. Y le voy a decir por qué. Ustedes no saben a quién se le entregaban las llaves. Tampoco sabe quién le entregaba las llaves. Vamos a ver qué dice la Biblia. A quién se le entregaban las llaves y quién era el que entregaba las llaves. Está en Isaías capítulo 22, versículo 20 al 22. Isaías capítulo 22, versículo 20 al 22. Isaías 22, 20 al 22. ¿Por qué nosotros llamamos al vicario de Cristo, le llamamos Papa, jefe de la iglesia? ¿Y por qué sabemos que la iglesia de Cristo, en la iglesia de Cristo hay un Papa? Porque Jesús le dijo: a ti te doy las llaves del reino de los cielos. Lo que te quedará atado, lo que desates quedará. Vamos a ver cómo lo dice Isaías. Escuchemos. Aliquín, hijo de Elías, le pasaré su traje, le colocaré tu cinturón y le confiaré tu cargo. Es un cargo, vamos a ver cómo se da el cargo. Y será un padre para los habitantes de Jerusalén. Cuando reciba el cargo, ¿qué va a pasar a ser para los habitantes de Jerusalén? Un padre. Y para la familia de Judá. Y para la familia de Judá. De Judá no, porque Judá todavía no se había muerto, todavía no ha llegado. Era Judá. Ajá, de la tribu de Judá. Escuchen, le daré el cargo. Le está dando el cargo. ¿Y qué cargo? Si ustedes siguen leyendo, verán que es el de mayordomo. ¿Quién estaba dando el cargo? El rey le daba el cargo de mayordomo a un hombre. ¿Y cómo le daba el cargo? Pónganle cuidado, siga. Pondré en sus manos la llave de la casa de David. Cuando él abra, nadie podrá cerrar. Y cuando cierre, nadie podrá abrir. ¿La llave era símbolo de qué? De autoridad, de cargo. El cargo. Le daré la llave, autoridad. ¿Quién entregaba las llaves? El rey. El rey. Por eso Jesús le dice a Pedro: a ti te doy la llave del reino. Porque ¿quién era el que entregaba las llaves? El rey. Y si él le dice a Pedro: a ti te doy las llaves del reino, le está diciendo: yo soy rey. Y a ti te estoy dando la autoridad, las llaves. Ahora pregunto, cuando el rey le daba la autoridad al mayordomo, le daba las llaves, inmediatamente pasaba a ser para el pueblo de Judá y de Jerusalén, ¿cómo pasaba a ser? Un padre. Ahora pregunto, ¿quiénes consideraban al mayordomo padre? ¿Todo el mundo o los súbditos del rey? Todos los habitantes de Jerusalén. Los súbditos del rey, los que tenían al rey por rey. Los que no aceptaban al rey, ¿llamaban al otro padre? No, porque no aceptaban al rey. Para poder llamar padre significa papa, jefe, guía, vicario, lo que usted quiera llamarle, de Cristo, papa, epa. Cuando le daba las llaves, le daba la autoridad. ¿El pueblo tenía que llamarlo? Padre. Ahora pregunto, ¿quiénes eran los que no lo llamaban padre? Los que rechazaban al rey. ¿Quiénes le llamaban padre? Los que aceptaban al rey. Ahora, cuando Jesucristo le da la llave a Pedro, ¿lo nombró? Vicario, papa, jefe, padre. ¿Quiénes
aceptan al Papa, como Padre? Los que pertenecen al reino de Jesucristo, a la iglesia de Jesucristo, a la iglesia católica. Por eso ustedes verán que los protestantes nunca pueden llamar al Papa Papa. No, porque ellos no pertenecen al pueblo de Jesucristo, al reinado de Jesucristo. Por eso lo llaman bestia, porque no aceptan al rey, cuando no aceptan al mayordomo. Cuando le daban la llave es porque le estoy dando la autoridad. Y por eso Jesús le dice, lo que ates en la tierra y lo que desates en la tierra. Ahora los protestantes, ¿cómo le llaman a ese que Jesucristo le dio la llave? Bestia, anticristo. Anticristo es el que no acepta al Papa que Cristo dejó. Eso es un anticristo. Eso se llama, en psicología se llama proyección. Ellos son los anticristos que no aceptan lo que Cristo dejó. Todos los súbditos del rey tenían que llamarle Padre. Por eso Jesús le dice a Pedro, a ti te doy la llave del reino. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Entonces hay una iglesia que tiene las llaves, pero que la tiene una persona llamada Pedro, un jefe, un guía. ¿Cuál es la iglesia que tiene las llaves del reino en la persona de Pedro? La iglesia católica. O que me diga un protestante de cualquier iglesia, que me diga, mire, las llaves nos las entregaron a nosotros. El primer pastor evangélico fue fulano de tal, y después de ese vino aquel y aquel hasta nosotros. Nosotros sí podemos. Buscan en la historia. Ustedes buscan, por ejemplo, en la historia. Papas. Encuentran desde el primero hasta el último. Y la fecha. ¿Qué hizo? ¿Qué dijo? ¿Qué escribió? En internet está. Usted lo puede buscar. No hay ningún problema. Oye, pero busquen a ver qué pastor viene después de Pedro. La iglesia de Jesucristo tiene un jefe, un papa. Tan así es jefe y papa que las primeras comunidades cristianas respetaban a Pedro y lo mantenían en primer lugar. Jesucristo lo nombró papa ahí, le dio las llaves del reino. Ahora pregunto, ¿será que las sectas tienen las llaves? ¿Qué significa lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo? Yo respaldo lo que usted haga. Dando el respaldo. ¿Pero a quién se lo dijo? A Pedro, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. En castellano significa, lo que tú hagas yo lo respaldo. Yo cuando estaba pequeño, yo decía, cuando yo esté grande voy a ser multimillonario. La gente no se ha dado cuenta de algo. La gente no ha inventado, la gente le falta iniciativa. Yo voy a inventar billetes falsos. Yo no sabía que existían los billetes falsos. Yo decía, voy a inventar, voy a engañar a la gente. Claro, si yo saco billetes falsos, hago mucha plata. ¿Por qué la gente no hace sus billetes falsos? Después me di cuenta que no existían los billetes falsos. Me zamparon un billete falso y fui a comprarlo, y cuando fui a pagar, no me lo recibieron, me dio una pena. Pero yo no sabía que era falso, no sabía. Pero después le pregunté a un economista, le dije, señor, yo quiero saber por qué un billete es verdadero y por qué otro falso. Los dos son un papel que si le meto candela se quema. Los dos tienen el mismo número, todo igual, ¿y por qué el uno es falso y otro verdadero? Me dijo, padre, el verdadero es verdadero, a diferencia del falso, porque tiene el respaldo del Banco Central. Si no tuviera el respaldo del Banco Central, sería falso. Y yo dije, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que desates en la tierra quedará, ¿cómo se llama eso? El respaldo. ¿Por qué la iglesia católica es la verdadera? Porque tiene el respaldo de Cristo que dijo, lo que ates quedará atado y lo que desates quedará. ¿Por qué las iglesias evangélicas, que son
son igualitas, dice la gente, a los católicos, allá se canta, aquí se habla, allá todo igualito. ¿Por qué son falsas? Porque no tienen el respaldo del Banco Central. Lo que ate quedará atado y lo que desate quedará desatado. Ahí está. ¿Quién le va a respaldar si esa iglesia la fundó el pastor Julano de Tal hace 50 años? ¿Quién la va a respaldar? Cristo. Cristo le dio la llave a Pedro y le respalda la iglesia de Pedro. No. Bueno, pero es imposible que Cristo hubiese dado a Pedro la autoridad, porque todos somos hermanos, porque somos la gran familia de Dios, gloria al Señor, aleluya, y todos somos hermanos. ¿Acaso no dijo Cristo que todos nosotros éramos hermanos? Y cuando llegaron a decirle su madre y sus hermanos te buscan, dijo, mire, todos los que están aquí son mi madre y mis hermanos, todos son hermanos. ¿Cómo va a decir que hay un jefe? En la iglesia de Cristo no hay jefe. Por eso, en la iglesia de nosotros, gloria al Señor, aleluya, no hay jerarquía, porque la jerarquía viene de Satanás. Ya un momentico. Vamos a ver si es verdad. Pregunto, ¿usted tiene familia? Sí. ¿Usted delante de Dios, su papá, su mamá y usted son hermanos o no? Sí. Y ahora pregunto, ¿y en la casa suya, porque son hermanos, no hay jerarquía? Dígame, ¿quién manda en la casa? ¿El hijo menor? Si el hijo menor es el que manda en la casa, pobre casa, ¿verdad que sí? ¿Quién debería mandar en la casa en primer lugar? El gallo. Y después la gallina. Tiene que haber una autoridad. Tiene que haber una autoridad. Ojo, y todos somos hermanos. Ahora, Padre, pero demuéstreme dónde dice Cristo que va a dejar a Pedro como jefe de la iglesia, porque yo no lo he encontrado en la Biblia. Mire, está en Lucas capítulo 22, versículo 31. Lucas 22, versículo 31. Lucas 22, 31. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes. Pregunto, ¿quiénes estaban reunidos con Cristo? Los apóstoles. ¿Y Jesucristo a quién se dirigió? A Pedro. Y le dijo, Simón, Simón, a Pedro. Mire que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes, todos. Como trigo que se limpia. Como trigo que se limpia. Pero yo he rogado a ti para que tú... No, léame bien. Pero yo he rogado por ti. Eso sí. Escuchen, no rogó por los otros, rogó por uno, Pedro, porque era el jefe de la iglesia, porque era la piedra de la iglesia, porque era el pastor, el padre de la iglesia. Yo he rogado por ti. Ahora pregunto, ¿no hizo distinción Cristo de Pedro y de los demás apóstoles? Sí hizo distinción. Yo he rogado por ti. Usted si hubiese estado en el lugar de los otros apóstoles, ¿cómo se siente? ¿Y por qué por mí no? ¿Por qué por él? Porque hay una jerarquía, hay un jefe. Yo he rogado por ti, pues es lo que sigue. Pero yo he rogado por ti, para que tu fe no se venga abajo, y tú cuando hayas vuelto detrás, tendrás que fortalecer a tus hermanos. Yo he rogado por ti para que fortalezcas a tus hermanos. Yo he rogado por ti para que tu fe no venga abajo. Cuando hayas vuelto tendrás que fortalecer a tus hermanos. Le dio una misión a Pedro de fortalecer a los otros apóstoles. ¿Cómo una persona me atreve a decir que Cristo no nombró un jefe dentro de la iglesia? ¿Cómo va a decir que no hay jerarquía dentro de la iglesia? El diablo pidió permiso para zarandearlos a todos ustedes. Yo le di permiso para que los zarandeara a todos menos a Pedro.
Por eso los apóstoles respetaban a Pedro. ¿Sí? Sí, pero ahí no dice que lo nombró pastor. ¿Quieres saber dónde lo nombró pastor? Juan 21:15. Juan 21:15. Cuando Cristo nombró pastor de la iglesia a Pedro. Cuando terminaron de comer, ¿Terminaron? ¿Una persona o varias? Varias. ¿Se refería entonces a quién? A los discípulos, a los apóstoles. Jesús dijo a Simón, ¿A quién? Se dirigió a Simón Pedro, a él. Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? No. Sí. Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Más que estos. Ah, sí. Ajá, mire, se dirigió a Pedro. Imaginen que este sea Pedro, y yo soy Jesús, y ustedes son los discípulos. Simón, ¿me ama más que estos vagabundos? Mire, que estos. Y los apóstoles están pendientes a ver qué dice Pedro. ¿Qué dice? Y lo puso entre la espada y la pared. ¿Qué digo? ¿Le digo que sí o le digo que no? Si le digo que sí, los apóstoles me van a esperar, cuando salgamos de aquí me dan una golpiza. Si le digo que no, ¿sí? Simón, ¿me ama más que estos? Contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Apacienta. ¿Quién tiene el derecho de apacentar? El pastor. Y en este momento, ¿quién es el pastor? Pedro. Apacienta. Lo está nombrando pastor de los apóstoles. Apacienta mis corderos. A los apóstoles los llamó corderos. Y a Jesús, a Pedro le dio la autoridad, jerarquía. Lo nombró pastor en medio de los corderos. Usted tiene que encargarse de ellos, apaciéntalos. ¿Se acuerda qué decía Lucas? Satanás pidió permiso para zarandearlo a usted, pero yo he rogado por ti. Ahora lo nombra pastor. Apacienta mi cordero. Siga. Le preguntó por segunda vez. Cuando la Biblia dice algo una vez es porque es importante. Cuando lo dice 2 veces es porque es muy importante. Y cuando lo dice 3 veces es porque es muchísimo importante. Vamos a ver cuántas veces lo dice aquí. Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Ya no es más que esto. Ahora abre el compás. ¿Me amas? Pedro volvió a contestar, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, cuida de mis ovejas. Lo mandó a cuidar las ovejas. Allá lo mandó a cuidar, a apacentar los corderos, los apóstoles. Aquí mandó a cuidar las ovejas, el resto del rebaño. Siga. Insistió Jesús por tercera vez. Cuando lo dice por tercera vez, porque es muchísimo de importante. Y los apóstoles lo tienen que grabar de memoria. Pedro es el pastor de la iglesia. Pedro es el pastor de la iglesia. Pedro es el pastor de la iglesia. ¿Cómo quedó? Insistió Jesús por tercera vez. Simón Pedro, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se puso triste al ver que Jesús le preguntaba por tercera vez. Hasta cansó a Pedro. Hasta lo fastidió. Porque Jesús quería que los apóstoles se grabaran bien, y Pedro también, que él era el pastor, que Cristo lo había dejado como pastor. Si lo quería, y le contestó, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te quiero. Ponga cuidado que le dijo Jesús. Entonces Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. 3 veces, para que no haya duda, para que no diga nadie, Cristo no dejó ningún jefe en la iglesia. Eso es mentira, todos somos iguales. No han leído la Biblia. 3 veces. Y Pedro hasta se molestó. Por eso ustedes verán que la corona que el Papa se colocaba tenía 3 coronas en una. Se llamaba la tía.
el triple poder que Cristo le dio sobre los apóstoles, sobre las ovejas y sobre toda la iglesia. Los protestantes, para calumniar a la iglesia, dicen: el Papa tiene una triple corona, que significa que es el jefe de los católicos, que significa que es el jefe del mundo, y que es el jefe de las políticas, de los políticos. La ignorancia es atrevida, no saben por qué. No. 3 veces le dijo: apaciente. Entonces Pedro tiene una triple corona, un triple poder. Nosotros sí podemos llamar al Papa pastor, porque Cristo lo nombró pastor. Por eso se llama el pastor de la iglesia. Los evangélicos no tienen pastores, ellos nombran pastores, pero no son pastores. Cristo no le dio ninguna autoridad a ellos, ningún poder. Yo le estoy mostrando que a Pedro sí, dentro de la iglesia. Por eso la iglesia católica es la de Cristo, porque si hay un pastor dentro de la iglesia, para toda la iglesia, para los corderos también, una jerarquía dentro de la iglesia. ¿Por qué ellos no la tienen? Ellos no tienen jerarquía, ¿no? El pastor de aquí se peleó con el de aquí y fue y fundó otra iglesia, y ya pasó a ser él un rey allá, conocido, porque tiene que apacentar las ovejas. Apacentarlas, no, quitarle la lana. Quitarle la lana, eso es otra cosa, muy distinta. Entonces, oye, según la Biblia, Cristo dejó a Pedro como jefe. He rogado por ti para que tu fe no venga abajo, tú tienes que fortalecer a tus hermanos. ¿Me amas más que esto? Apacienta mis corderos. Cuida mis ovejas. Apacienta mis ovejas. A ti te doy la llave del reino de los cielos. Ahora, vamos a ver si los apóstoles lo aprendieron. Vamos a ver si aprendieron a conocer a Pedro como jefe. Vamos a ver, puede ser. Miremos, Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo desde el 12 en adelante, cuando están esperando la venida del Espíritu Santo. Hechos 1, 12 en adelante. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que dista de la ciudad como media hora de camino. Entraron en la ciudad y subieron a la habitación superior de la casa, donde se alojaban. Allí estaban Pedro. En primer lugar, dentro de la iglesia, ¿quién está? Pedro. Y ahí sigue la lista. Pero Pedro está de primer. Tomamos una foto. Dentro de la iglesia de Cristo hay una persona que está en primer lugar dentro de la iglesia. Y esa persona se llama Pedro. Señor, hay una jerarquía. Hay alguien que está en primer lugar. Pedro. Ahí también hay otro dato para darme cuenta que la iglesia de Cristo es la iglesia católica. Porque sobre esa iglesia fue la que vino el Espíritu. Y dicen los pentecostales, esa iglesia es la nuestra. Porque fue el día de Pentecostés que vino sobre nosotros. Vamos a ver. ¿Quieren ver que no es la iglesia pentecostal, que es la católica? Lea el versículo 14 para darse cuenta cuál era la iglesia. Ahí 1:14, ¿dónde está, mamita? ¿Dónde está? 1:14. Todos ellos perseveraban juntos en la oración. Escuchen, toda la iglesia perseveraba en la oración. Escuchen. En compañía de algunas mujeres, de María la Madre de Jesús. En compañía de algunas mujeres. Pregunto, ¿la Virgen María era mujer? Sí. ¿Y entonces por qué la sacó de ese saco? A las mujeres las metió en un saco y a la Virgen María en otro. Porque dice, en compañía de algunas mujeres. Ahí hay un saco. Todas las mujeres las metió en un solo saco. Pero a María, que también era mujer, la sacó del saco. Y dice, y de María, la madre de Jesús. ¿Por qué la sacó fuera del saco? Porque dentro de la iglesia de Jesucristo hay muchas mujeres. Pero hay una mujer que es bendita entre todas las mujeres. ¿Cuál es esa mujer? María, no la panadera, la madre de Jesús. Tomo
como la fotografía. Dentro de la Iglesia Católica todavía existe una mujer que es muy importante, que es María, la Madre de Jesús, que es la bendita entre todas las mujeres. Pregunto al evangélico, al testigo de Jehová, al mormón, al pentecostal que me escucha, en su iglesia tienen a María como ficha importante fuera de las demás mujeres. No, la meten en el mismo saco todas las mujeres, igualito todas las mujeres. Igualito todas las mujeres. María no tiene nada que ver, pero aquí sí. Aquí tan importante es que dan el nombre. María, la Madre de Jesús. ¿Por qué no la metió con las demás mujeres? ¿No les parece a ustedes curioso? La iglesia de Jesucristo es aquella iglesia que tiene dentro de sí, con respeto a la Madre de Jesucristo. Y esa es la iglesia católica. Estoy dándole algunos detallitos, porque es la iglesia católica. Bueno, quedamos que a las 5 nos íbamos, son las 5. Entonces, vamos a dejarlo aquí, mañana continuamos. Vamos a ver, hermanos, mañana continuamos viendo por qué yo sé que la iglesia católica es la iglesia de Jesucristo. Antes de irnos, quiero decirle algunas cosas. Primero, el diablo esta noche le va a poner a usted trabas y trampas para que usted no venga. Se le va a disfrazar de muchas maneras. Para católico, la palabra no. ¿Católico es casco? Sí, por aquí que hay algunos que católico es casco. No, católico es universal. Y si cree que es mentira, busque un diccionario, pues. Aquí tenemos los diccionarios. Universal, todos los pueblos. Cristo entonces funda una iglesia. La iglesia es universal, es católica. Pero como sabemos que es la nuestra y que no es la de los demás, fácil, porque Jesucristo fundó la iglesia en un hombre llamado Pedro y lo constituyó papa. Recuerda Mateo 16:18, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no la podrán. A ti te doy las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates en el cielo, en la tierra quedará desatado. Jesucristo le dio la autoridad, las llaves a Pedro. Y además, lo que usted haga, yo lo firmo y lo sello en el cielo. Es decir, lo respalda. Hay una sola iglesia que tiene las llaves. Me dijo un pastor, ¿y cuál es esa iglesia que tiene las llaves? Yo le dije, pues la iglesia católica, digo, en la persona de Pedro. Entonces me dijo, ¿y usted no sabía algo? Yo le dije, no. Dijo, ¿que a Pedro se le perdieron las llaves? Le dije, ay caramba, usted no escuchó la noticia bien. Porque usted no escuchó la noticia después de esa. Después de esa es que Pedro la volvió a encontrar. Pedro tiene las llaves. Dios se las dio. Hay una sola iglesia que tiene las llaves. ¿Y saben qué significa que tiene las llaves? Que hay una sola iglesia que le asegura a usted, que le garantiza a usted, y que usted puede estar seguro y convencido que si está en ella y se porta como verdadero cristiano, usted se puede salvar, puede entrar al cielo. Claro, puede, tiene las llaves. Pero hay otros que le aseguran a usted entrar, pero no tienen las llaves. Problema. El que no tiene las llaves se pregó. Yo una vez fui a Caracas, una vez a Caracas, y fui con un grupo de jóvenes, fuimos como 5.000 o más jóvenes a Caracas, un encuentro de jóvenes, cuando yo era joven. Y nos fuimos por allá, y nos mandaron para un cuartel a dormir, 11 buses full de jóvenes, a dormir en un cuartel. Eran como las 8 o 9 de la noche, cuando nos fuimos al cuartel, todo el mundo para allá. Llegamos era como un patio grande y teníamos que entrar al cuartel. Cuando llegamos ahí, dice el señor que nos estaba guiando, dice,
¿Y quién trajo la llave? Dice, la llave se lo dieron a uno de San Cristóbal. Yo aquí decía San Cristóbal. Y ¡pum! Bueno, que usted me lo guardé. ¿Quién es aquí de San Cristóbal? Nadie. La quitamos. Mire, hermanos, eran 11 buses full de jóvenes para dormir, varones ahí. Llegamos allá, íbamos seguros a dormir el cuartel, pero llegamos y no teníamos la llave. ¿Sabe qué tengo que hacer? Dormir en el bus toda la noche. Porque llegamos, pero no teníamos las llaves. Eso exactamente es lo que le va a pasar a aquellos que no están en la iglesia de Cristo. Cuando lleguen van a dormir en el bus. No tienen la llave. Jesús le dio las llaves a Pedro. ¿Cuál es la iglesia que mantiene ese jefe, ese vicario, ese padre, esa jerarquía dentro de la iglesia? La iglesia católica. Y recordamos que lo acompañábamos con Isaías 22, 20 al 22, donde dice que el rey le dio al mayordomo las llaves. Lo que tú abras, nadie podrá cerrar. Lo que tú cierres, nadie podrá abrir. Y todos los súbditos del rey tendrán que llamar al que tiene la llave Padre. Los enemigos del rey no lo llamarán Padre, pero los súbditos sí. Por eso nosotros llamamos al Papa Papa. ¿Recuerdan entonces también cuando Cristo le dio la autoridad a Pedro en Juan 21:15? Pedro, ¿me amas más que esto? Apacienta mi cordero. Pedro, ¿me amas? Cuida mis ovejas. Pedro, ¿me quiere? Apacienta mis ovejas. 3 veces. Cuando la Biblia lo dice una vez es porque es importante. Cuando le dice 2 es porque es muy importante. Y cuando le dice 3 es porque es muchísimo importante. Lo digo 3 veces, Pedro incluso se molestó. Y le dio la potestad de apacentar. En Lucas 22:31, Pedro, Satanás pidió permiso para zarandearnos a ustedes como con el trigo, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no venga abajo. Cristo rogó por Pedro, porque era el jefe. Ahora, ¿recuerdan ustedes que en las primeras comunidades tuvieron a Pedro por jefe? Vamos a ver por qué yo creo en la Iglesia Católica, donde hay un jefe, donde se respeta a Pedro. Vamos a verlo en la Biblia. Recordamos una primera cita, Hechos 1:12. Estaban reunidos en la oración para la venida del Espíritu Santo, y ahí estaba en primer lugar Pedro. Y el versículo 14 dice, y estaban en compañía de algunas mujeres, entre ellas estaba María, la madre de Jesús. ¿Cuál es la iglesia que tiene dentro a María, la madre de Jesús? La iglesia católica. ¿Y por qué los protestantes no tienen a María? Porque no son la iglesia de Jesucristo sobre la cual vino el Espíritu Santo. O si no, ¿dónde le quedó María? ¿Por qué la dejaron en el camino? Bueno, ahora vamos a seguir viendo la importancia de Pedro. Ya sabemos que la iglesia de Jesucristo tiene a Pedro como ficha importante. Bueno, a ver si ustedes recuerdan que, ¿cuántos apóstoles eran? 12. ¿Ustedes recuerdan que uno se murió porque se ahorcó? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Cómo llamaba ese? Judas. Ahora escúchenme esto. ¿Qué pasó cuando los apóstoles se dieron cuenta que murió uno, quedaron 11? ¿Qué hicieron? Eligieron otro. Ajá, pero ahora pregunto, ¿y quién fue el que dio la orden para elegir a otro? Vamos a verlo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 15 en adelante, para que ustedes vean que Pedro es el jefe. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1,
versículo 15 en adelante. Vamos a ver si Pedro es cabeza de la iglesia o, como dijera, piedra de la iglesia, base de la iglesia, si Pedro tiene autoridad o no. Vamos a ver, escuchen, falta un apóstol. Yo quiero que me capten esta idea, escúchenme esta idea. Cristo fundó una iglesia y recuerda que decía Marcos 3:13, escogió a los que Él quiso y los llamó para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar, les dio autoridad y los llamó apóstoles. 12, faltó uno y dice la iglesia, falta uno, vamos a nombrar otro, es lo que llama sucesión apostólica. Vamos a nombrar otro. Vamos a ver cómo fue la cosa. A ver quién fue que inventó eso. A ver. Uno de aquellos días, Pedro tomó la palabra. ¿Quién? Pedro. ¿Por qué Pedro? ¿Por qué no Santiago? ¿Por qué no Juan? ¿Por qué no? ¿Por qué Pedro? Ah, porque es el jefe. Tú eres Pedro, que significa piedra. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Tú tienes la autoridad. Apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Apacentarlo. Pedro está haciendo el papel de apacentarlo. Murió uno, dice Pedro. En medio de ellos había allí como 120 personas y les dijo, hermanos, era necesario que se cumpliera la escritura, pues el Espíritu Santo había anunciado por boca de David el gesto de Judas, este hombre que guió a los que prendieron a Jesús. Era uno de nuestro grupo y había sido llamado a compartir nuestro misterio común. Era uno de los nuestros, había sido llamado para compartir el ministerio. Hay un ministerio que tienen los apóstoles, un ministerio que no cualquiera puede agarrar. Cristo eligió su jerarquía y le dio su ministerio, le dio poder, potestad, y Pedro lo dice. Este era uno de los nuestros que tenía el ministerio, la autoridad, la potestad, pero se murió. ¿Qué vamos a hacer? Pongan cuidado. Sabemos que con el salario de su pecado se compró un campo, se tiró de cabeza, su cuerpo se reventó y se desparramaron sus entrañas. Este hecho fue conocido por todos los habitantes de Jerusalén, que llamaron a aquel campo en su lengua, Akeldama, que significa campo de sangre. Esto estaba escrito en el libro de los Salmos, que su morada quede desierta y que nadie habite en ella. Pero también está escrito, que otro ocupe su cargo. Tenemos pues que escoger a un hombre. Pedro dice, tenemos pues que escoger a un hombre entre los que anduvieron con nosotros durante todo el tiempo en el... hay que escoger de entre todos los que anduvieron con nosotros. ¿Se da cuenta que andaban con ellos, pero no eran apóstoles? Que el Señor había escogido un grupito para ser apóstol, para ser ministros. Es necesario de agarrar de toda la gente. Ve que no todos eran iguales, unos eran apóstoles. Y entonces Pedro dice, de este grupito que estuvieron con nosotros, que vieron a Cristo, hay que escoger a uno. Por eso ustedes verán que dentro de la iglesia existe lo que es el seminario para escoger los sacerdotes. Se le da la preparación, se le examina. ¿Para qué? Para ver, oye, ¿cómo elegimos nosotros a los ministros? Es necesario escoger a uno. Siga. Entre los que anduvieron con nosotros durante todo el tiempo en el Señor Jesús, actuó en medio de nosotros, desde el bautismo de Juan hasta el día en que fue llevado de uno de nuestro lado. No hay que escoger a cualquier persona. No es que hoy era un borracho y mañana soy un pastor. No, sino uno que haya estado con nosotros desde el bautismo de Cristo, toda la vida de Cristo, que haya recibido la educación, la formación. No que hoy soy un borracho. Ellos mismos dicen, yo era un sinvergüenza, yo era un asesino, yo salí de la cárcel y me nombré pastor. Así no es, que dice la Biblia. Vamos a buscar a uno que tenga formación cristiana, que sea testigo de Cristo desde
que fue bautizado toda su vida. Ah, ahí sí, ahí sí. Uno de ellos deberá ser, junto con nosotros, testigo de su resurrección. Uno de ellos. ¿Y por qué los demás no? Porque es al que Dios quiera llamar por medio de sus ministros. ¿Y quién fue el que inventó eso? Pedro. Dijo, vamos a nombrar a uno. ¿Por qué Pedro? Porque él es el jefe de la iglesia. Y así hicieron y escogieron a un hombre. Y lo integraron al grupo de los apóstoles. Ustedes lo pueden leer en la casa, tarea para la casa. Escogieron a uno, pero ¿quién fue el que inventó? Pedro, el jefe. Miren la autoridad de Pedro, a ver si Pedro es jefe de la iglesia o no. Vino el día de Pentecostés, capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles. Vino el Espíritu Santo. Pero resulta que a la gente decía, esos están borrachos. Y se burlaban. Vamos a ver quién fue el que se paró en medio de la iglesia y dijo, no, estos no están borrachos, es esto, y metió el primer discurso. Vamos a ver quién fue. Hechos, capítulo 2, versículo 11. Pedro, vamos a ver, capítulo 2, versículo 11, desde el 12, para entender qué era lo que pasaba. Escuchen, desde el 12, y vamos a ver quién fue el que tomó la autoridad. Todos estaban asombrados y perplejos y se preguntaban unos a otros qué quería significar todo aquello, pero algunos se reían y decían, están borrachos. Entonces Pedro, con los 11 a su lado... ¿Con los qué? 11. Y bueno, Judas no se había muerto. Entonces, ¿por qué dice que los 11? Porque ya Pedro había metido a otro como apóstol, se llama la sucesión apostólica. Agarraron a otro y lo metieron en vez de Judas. ¿Por qué? Porque no es posible que la iglesia se acabe porque se murieron los apóstoles. Se murió el Papa Juan Pablo II, vino otro Papa, sucesión apostólica, no deja, viene como Cristo manda. Epa, se dan cuenta que sí hay un grupito que son apóstoles, que es jerarquía, que manda en la iglesia, y en esa iglesia hay un jefe que se llama Pedro. Vuelvo a repetir el 14. Entonces Pedro, con los 11 a su lado, léalo de nuevo. Entonces Pedro, con los 11 a su lado. Con los 11 a su lado. ¿Se dan cuenta, hermanos, que la iglesia es unida? Están los 11 y Pedro. Pedro con los 11 a su lado. Los 11 acompañan a Pedro, apoyan a Pedro, pero respetan a Pedro. Él es el que tiene la autoridad, él es el que tiene el mando. Con los 11 a su lado, se puso de pie, alzó la voz y se dirigió a ellos diciendo, y se lanza aquel discurso. Pedro, caramba, ¿por qué no lo hizo Mateo? El pobre Pedro era un pescador. El pobre Pedro no era práctico para hablar. Mateo sí. Mateo era estudiado, era cobrador de impuestos, le trabajaba al imperio romano. Imagínense, era un cobrador de impuestos, trabajaba con la gente. Póngale usted como un comerciante que tiene labia bastante. ¿Por qué no fue Mateo que se paró y dio el discurso si para él era más fácil hablarle a la gente? Él tenía más contacto con la gente, más facilidad, más estudio. Se paró fue Pedro, que era un pobre pescador, que no tenía nada de labia, no tenía estudio. Se paró y dio el discurso. Porque Jesucristo lo nombró a él como jefe. Si creen que es mentira, ahora vamos a ver cuando Pablo, ¿quién era Pablo? Después que se convirtió,
Pablo, ¿no? Antes era Saulo y después que convirtió Pablo. Pero miren, y ahora pregunto, ¿Pablo era importante en la iglesia o no era importante? Sí. Segundo, ¿Pablo era estudiado o no era estudiado? Era fariseo, hijo de fariseo, criado a los pies de Gamaliel. Y Gamaliel no era más ni nada menos que el mejor de los maestros de la ley de aquel tiempo. El maestro más excelente que había en aquel tiempo de los fariseos. Y Pablo fue criado a los pies de Gamaliel, instruido en las cosas del Señor. Y Pablo era uno de los que más mandaban. Escribió la carta, 14 cartas escribió. Cualquier oreja de perro, ¿no? Un hombre instruido, un conocedor de las Sagradas Escrituras. ¿Y sabe qué? Hay un momento en que hay un problema. El problema se lo llevan a Pablo. Pablo no lo puede resolver. Y Pablo le tira el problema a Pedro. Y Pedro sí lo resuelve. ¿Y por qué no lo resolvió Pablo? Vamos a ver cuando ustedes lo vean si le estoy diciendo mentira o le estoy diciendo de verdad. Vamos a ver cuando sucedió el problema. Está en primera, ¿qué digo? En Hechos 15, versículo 1 en adelante. Cuando nació el problema, nace un problema dentro de la iglesia, pero un problema bravo, berraco. 15:1 en adelante. Llegaron algunos de Judea que leccionaban a los hermanos con estas palabras: ustedes no pueden salvarse a no ser que se circunciden como lo manda Moisés. En castellano, ustedes llegaron a decirle a los cristianos: ustedes no pueden salvarse si no se meten a evangélicos. Algo así. Porque eran los judíos que llegaban y le decían: ustedes no se pueden salvar si no se circuncidan. Aferrados a la ley antigua, del Antiguo Testamento. Entonces asustaban a la gente, le metían miedo. Usted no se va a salvar porque usted no se mete con nosotros, porque usted no hace lo que nosotros mandamos. Y claro, la gente se asustó, la iglesia se asustó, no sabía qué hacer. ¿Qué hacemos aquí? Nos están metiendo miedo, nos dicen que nos vamos para el infierno. Vuelvo a repetir, ¿cómo es? Llegaron algunos de Judea que leccionaban a los hermanos con estas palabras: ustedes no pueden salvarse a no ser que se circunciden como lo manda Moisés. Esto ocasionó bastante perturbación, así como discusiones muy violentas de Pablo y Bernabé con ellos. ¿Qué se suscitó? Un problema. Discusiones muy... ¿Ustedes saben qué significa muy violenta? Calorada, a punto de darse golpes, estaban que se agarraran de la mecha. Y ahí estaban metidos Pablo y Bernabé. Pablo tenía autoridad dentro de la iglesia. Pablo era un apóstol de Cristo. Y Pablo no pudo solucionar ese problema. No pudo solucionarlo. Era un problema dentro de la iglesia. Porque dentro de la iglesia había algunos que estaban en contra de la doctrina de Cristo, que enseñaban otra doctrina. Y pongan cuidado a lo que sigue. Al fin se decidió que Pablo y Bernabé, junto con algunos de ellos, subieran a Jerusalén para tratar esta cuestión con los apóstoles y los presbíteros. Si nosotros no lo podemos solucionar, vamos a una escala más alta. Para eso hay jefe dentro de la iglesia. Vamos a los apóstoles. Allá nos solucionen el problema. ¿Claro? Muy inteligente el Pablo. Vamos a los apóstoles. Bueno, léale desde ahora versículo 4. Versículo 4, de ahí mismo, 15:4. Al llegar a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia, por los apóstoles y los presbíteros, y les expusieron todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Pero se levantaron
algunos de los grupos de los fariseos que habían abrazado la fe y dijeron: es necesario circuncidar a los judíos y pedirles que observen la ley de Moisés. Ya se habían convertido, pero todavía cargaban en la mente doctrinas de la ley, doctrinas en contra de la iglesia de Cristo. Tenían una mente protestante y querían que se impusiera eso dentro de la iglesia. Pongan cuidado lo que pasó aquí. Entonces los apóstoles y los presbíteros se reunieron para tratar este asunto. Se reunieron como iglesia, como jerarquía, la jerarquía de la iglesia. Los apóstoles y los presbíteros, jerarquía. Se reunieron, la jerarquía, a solucionar el problema. Pongan cuidado lo que pasó. Después de una acalorada discusión, ¡caramba! Se volvió a encender la mecha. Una acalorada discusión, otra vez, y ya no con Pablo, ahora ya son con los apóstoles y los presbíteros, la alta jerarquía, lo maximito de la iglesia. Una acalorada discusión, se van a agarrar de la mecha otra vez de nuevo. Ahora entonces pase al versículo ahí, al versículo 12, a ver qué dice. A no leerlo todo, usted lo puede leer todo en la casa. toda la asamblea guardó silencio. Un momentico más, entonces, entonces sigue donde iba y ahorita pasamos para allá, para el 12. El 7. Después de una acalorada discusión, Pedro se puso en pie y dijo: se van a agarrar de las mechas, están a punto de darse golpes. Como Pedro ve la cosa así, toma la autoridad que Cristo le dio, le pone en pie y le lanza tremendo discurso. Todo el mundo, unos están en contra de otros, los otros en contra de uno, no se ponen de acuerdo, hay que tomar una decisión. ¿Quién tiene que tomar la decisión? Pedro. Apacienta mis ovejas, apacienta mi cordero, cuida mis ovejas, apacienta mis ovejas. Yo he rogado por ti, fortalece a tus hermanos. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y los poderes del infierno, las peleas, las iras, las rabias, las discusiones y las divisiones, jamás la podrán vencer. A ti te doy las llaves. Tú eres el que manda. Tú eres el mayordomo. Lo que tú hagas yo lo respaldo. Vamos a ver si se cumplió o no. Ahora sí el versículo 12. Cuando Pedro habló, después de que estaban furiosos, a punto de darse puño, preparaditos para pelear, ¿qué pasó? Toda la asamblea guardó silencio. Toda la asamblea guardó silencio. ¿Por qué guardó silencio? Ha hablado el mayordomo. Ha hablado el papa. El papá. Ha hablado el jefe. Después de que estaban en una acalorada discusión, todo el mundo guardó silencio. Y dijo Pedro: he dicho. Caso cerrado. Y ahí sí, se acabó el problema, se solucionó todo. La presencia de Pedro. Jesucristo fue inteligente cuando dejó un jefe. ¿Para qué? Para eso, para que ponga fin a los problemas, para que guíe a la iglesia, para que oriente a la iglesia. Bueno, le estoy mostrando con la Biblia, ¿no? Por si usted quiere creer, si usted no quiere creer, seguimos siendo amigos, no hay ningún problema, pero yo le estoy mostrando con la Biblia. Pedro es importante dentro de la iglesia. ¿Cómo sé yo que es la iglesia católica, la de Cristo? Porque ahí, según la Biblia, había un jefe y era Pedro. ¿Y cuál es la iglesia que todavía mantiene un jefe? La iglesia católica. Y es el representante de Cristo en la tierra, el vicario de Cristo, que hace las veces de Pedro, el Papa. Y es el que toma la autoridad, y es el que toma las decisiones, y es el que tiene la última palabra dentro de la iglesia. Hay un jefe, Cristo rogó por él. ¿Lo ven o le presto los lentes?